Hola, somos Mauricio y Eugenio, los dos Ordóñez. Creemos en crecer, crear cultura y construir carácter. Este es nuestro podcast y queremos invitarte a la conversación. Esperamos que puedas disfrutarlo tanto como nosotros. Hola, bienvenidos a Dos Ordóñez. Yo soy Eugenio Ordóñez y es un gusto que estén acompañándonos el día de hoy en nuestro episodio número 20. Ya es el episodio número 20 y me gustaría comenzar este episodio con la pregunta obligada. Bro, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? Bienvenidos al episodio número 20. Gracias, bro. Ya 20 episodios. Muchas gracias a todos los que son parte de esta conversación. Especialmente a todos los que se han suscrito al canal, a aquellos que nos dejan un comentario, a aquellos con los que hemos conectado en nuestras redes sociales, en alguno de los reels o contenido que sacamos entre semana. Estos días fueron de mucha interacción ahí en los comentarios. Más tardito podemos platicar acerca de esto. Pero esta semana, la verdad es que yo estoy emocionado por grabar el día de hoy. Vamos a hablar hoy acerca de un tema que ya teníamos muchas ganas de tocar. Y hoy vamos a estar hablando acerca de masculinidad. Entonces, creo que va y tiene todo que ver con la línea de lo que hemos estado hablando. Entonces, yo te animo a que te quedes y seas parte de toda esta conversación. Déjanos en los comentarios qué opinas y pues vamos a darle, bro. Así es, me gustaría comenzar este episodio diciendo que un pequeño disclaimer, y es que estamos compartiendo nuestra opinión, estamos compartiendo el cómo como hombres vivimos nuestra masculinidad. Lo último que queremos hacer es iniciar una guerra de hombres contra mujeres. Simplemente queremos el día de hoy centrarnos en el tema de hombres, de masculinidad y compartir las características, los atributos, el cómo vivimos nuestra masculinidad, y esperando que sea de beneficio y que sea de bien para alguien en nuestra audiencia. Me gustó eso que mencionaste, cómo nosotros vivimos nuestra masculinidad, y creo que podemos empezar definiendo para nosotros qué es eso, ¿no? ¿Qué es la masculinidad? Sí. Y para mí, yo quiero definir, para mí masculinidad es usar mis atributos como hombre para el servicio de los demás. Es poner esos atributos, esas características. Estoy hablando de carácter, estoy hablando de ser protector, estoy hablando de esa fortaleza mental, esa fortaleza física. Estoy hablando de características como el ingenio, como ese deseo de competencia y cómo a través de la competencia uno se vuelve competente. Esos atributos, para mí el ser masculino es poner esos atributos que me destacan como hombre, pero al servicio de los demás. Uh-huh. ¿Cómo puedo vivir esa hombría de manera activa y no de manera egoísta? Para mí un hombre que logra hacer eso, un hombre que vive ese estilo de vida, para mí es un hombre masculino. Para ti, bro, ¿qué es la masculinidad? Sí, creo que me gustaría comenzar construyendo sobre lo que dijiste, de poner nuestros atributos al servicio de otros. Creo que algo que me ha impactado mucho desde que era joven fue una historia que me platicó uno de nuestros tíos del lado de Ordóñez, que jugaba fútbol americano igual que yo, y me acuerdo que me platicó esta historia cuando yo estaba en la prepa jugando, y me platicaba de cómo pues él jugaba fútbol americano, era muy bueno, según él, ¿verdad? Yo decido creerme esa historia. Aparte, pues físicamente sí está alto y fuerte. Y me platicaba cómo él en la prepa pues se dedicaba casi 100% al deporte. Y creo que este tío nuestro ha sido ya en su vida adulta, es alguien súper responsable, súper protector, es casi un justiciero bueno del lado de la justicia. Y me platicaba cómo durante esa etapa de la prepa él se comenzó a distraer un poco, comenzó a distraerse en lo académico, en su comportamiento, y llegó el punto donde una semana o unas semanas antes de que llegaran a jugar la final, lo terminaron corriendo de la escuela. Entonces él me decía cómo pues su equipo y él mismo estaba decepcionado porque no pudo llegar a jugar la final. Y él me decía con coraje, aprendí esa lección, que ellos contaban conmigo, y terminé decepcionándolos. O sea, no solamente terminé fallándome a mí mismo, sino
Le fallé a tu abuelita, o sea, a su mamá, le fallé a mis compañeros de equipo que contaban conmigo, le fallé a los directivos que nos apoyaban. Entonces, siempre he recordado esta frase desde ese entonces que me decía, ellos cuentan contigo, ellos contaban conmigo, tus compañeros cuentan contigo, tu familia cuenta contigo, tu sociedad cuenta contigo. Entonces, tienes que hacer las cosas con excelencia, tienes que esforzarte. Y esa ha sido una frase que se quedó, el cuentan contigo. Y la menciono ahorita porque creo que ha moldeado mucho de como hombre, cómo me he formado desde que escuché esa historia hace probablemente más de 10 años hasta el día de hoy, de que mi masculinidad tiene que ver con que otros cuenten conmigo, con que otros están esperando de mí algo, están esperando algo, ya sea en la escuela, en el trabajo, en el deporte, en mi familia. Y tener esa perspectiva de que alguien está esperando algo de mí, creo que es algo fundamental que he vivido estos últimos 10 años y creo que es algo que va a continuar. Creo que otra perspectiva de masculinidad que puedo traer a la mesa en esta tarde es una definición, creo que muy interesante. Y es muy interesante porque he escuchado que todo tipo de personas la defienden. He escuchado que esta definición la defienden personas desde la Biblia, desde la biología, desde lo simbólico. Y es esta definición de que lo masculino da y lo femenino multiplica, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde lo biológico, pues el hombre da una semilla y la mujer toma esa semilla, la multiplica y te regresa un bebé, ¿no? Desde lo más simbólico, el sol masculino es uno solo y te da la luz. Y la noche femenina, la luna, se multiplica y tiene 1000 estrellas a su lado, ¿no? Es este lado de que lo masculino da y lo femenino multiplica. Y creo que es algo que en su esencia el hombre, lo masculino, está diseñado para dar. Pero no está diseñado para que le quiten, sino está diseñado para que él pueda dar. Y para que alguien pueda dar, necesita libertad. Creo que es muy diferente que alguien dé a que alguien lo obliguen a dar o a que alguien le quiten. Es muy diferente que un hombre entregue, por ejemplo, ofrezca matrimonio a una mujer a que una mujer lo obligue a entrar en matrimonio, ¿verdad? Es muy diferente que se lo quiten. Y el hombre necesita libertad para poder dar. Necesita libertad para poder dar. Y creo que podemos mencionar masculinidad es tener este espíritu indomable de la libertad. Este espíritu indomable que te lleva a tomar riesgos, que te lleva a hacer propuestas, que te lleva a vivir aventuras. Es este espíritu de la libertad que te lleva a ir y correr el camino desconocido, porque tienes que aprovechar tu libertad para ir, regresar a casa y dar algo a cambio. Es ese espíritu que nos lleva como hombres a... Quizás no tienes una respuesta certera, pero quieres ser mi novia, quieres ser mi esposa. Es ese espíritu masculino que nos lleva a la aventura y a poder dar. Creo que es ese mismo espíritu que nos lleva a no buscar un lugar seguro. Ahora quiero abrir el paréntesis de que creo que todo hombre necesita un lugar seguro. Todo hombre necesita en su hogar y el día de mañana cuando está casado, en su esposa encontrar ese lugar seguro. Pero en términos generales, el hombre no está buscando un lugar seguro porque ya lo consiguió en su esposa. El hombre está diseñado para tomar esa libertad y salir y conquistar. Y en todo el buen sentido de la palabra, para salir y conquistar sus miedos, conquistar sus temores, conquistar los retos, las dificultades de su vida. Y una vez conquistado, utilizar esa libertad para liberarse de las adicciones, liberarse de los vicios, liberarse de las opiniones de otras personas, liberarse de la maldad del mundo y poder ejercer esa libertad, conquistar, regresar a casa y tener algo que entregarle a los suyos, ¿no? Entonces creo que en esta definición de masculinidad podría conectarla bastante contigo en el sentido de que es tomar lo que cada uno de nosotros tiene y regresar para darlo y ponerlo a disposición de otras personas. Totalmente, creo que aquí podemos cerrar el episodio. me encantó y creo que podemos resumir estos primeros minutos en masculinidad tiene que ver con atributos y virtudes. Y creo que hoy en día se escucha mucho esta palabra y creo que hay muchas definiciones o muchos ejemplos alrededor de ella, incluso a lo mejor muchos prejuicios o muchos malentendidos
Pero creo que en estos primeros minutos hemos logrado conectarnos en este mismo sentir. Se trata de atributos y virtudes dentro de nosotros como hombres. Y creo que ahí, justo ahí radica el problema, o uno de los problemas que hemos visto el día de hoy, que tiene que ver con la masculinidad. Y yo puedo ver cómo hoy está de moda el querer separar al hombre de su masculinidad. Y creo que hoy la moda promueve y creo que la moda valida justo a la figura del hombre, pero sin estos atributos y sin estas virtudes. Uh-huh. Y sabemos que lo que uno promueve, lo que uno celebra, eso se multiplica, ¿verdad? Eso es lo que uno fomenta. Y creo que ese es un gran problema, el hecho de que el día de hoy estemos viendo constantemente este mensaje y esta imagen de un hombre, pero un hombre que no es masculino, un hombre que carece justo de eso, de atributos y virtudes. Y hace no mucho tiempo me puse a ver yo una película con Corde. Esta película es la de El padre de la novia. Y hicieron como que un remake o una nueva versión muy mexicana y muy latina. La verdad es que yo no he visto la original, uh-huh, ¿verdad? Pero estábamos en una reunión, en una cena y como que todos querían ver esa película y pues vamos a verla, ¿verdad? Y son esas películas que yo terminé enojado. O sea, te estoy diciendo, terminé molesto y empezamos a debatir y hubo una sana conversación al final, uh-huh, de la película. Y el tema es esta. A grandes rasgos, en la película hay 3 personajes principales que son hombres. Y tienes al novio, tienes al papá del novio y al papá de la novia. Okay. Y algo que sucede en esta historia, se trata del papá de la novia, va a haber una boda. Y a lo largo de la historia empiezas a ver la dinámica de los 3 hombres. O sea, prácticamente son los únicos 3 hombres que tú ves en la película, que ves en esta historia. Todas las demás son mujeres, ¿verdad? Obviamente es la novia y es pues la mamá de la novia y que las hermanas y las amigas. Pero tú puedes ver durante toda la película 3 ejemplos constantes, ¿verdad? Estos 3 hombres. Uh-huh. Y lo que a mí me molestó tanto es que durante toda esta película, durante toda esta historia, no te muestran ningún buen ejemplo de un hombre. Uh-huh. Te muestran, por ejemplo, el novio. El novio es un cuate que te lo muestran como alguien que le está sacando la vuelta al compromiso. Te lo muestran como alguien que es incapaz de afrontar riesgos y responsabilidades, al grado que literalmente ella, la novia, le propone matrimonio a él. O sea, empezando por ahí, uh-huh, tú dices, eso está raro, ¿verdad? Y ves esa imagen, ¿verdad? Del hombre. Después tienes al papá de la novia. Y te muestran a este hombre como un hombre que ha sido un mal esposo, un hombre inseguro, un hombre que se esconde detrás de una obvia adicción al trabajo, un hombre que tiene problemas, tiene inseguridades, que se refugia en lo material, que quiere impresionar a la gente que lo rodea a través de las cosas materiales. Te das cuenta que fue un padre ausente o un padre que siempre priorizó esa apariencia de las cosas materiales. Uh-huh. Tienes por otro lado al papá del novio, ¿verdad? Y cuando ves este personaje, entienden mucho del novio, ¿verdad? Porque ves igual un hombre, un papá ausente, un hombre mujeriego, un hombre que te lo presentan como alguien que le ha ido muy bien económicamente. Sin embargo, notas en las inseguridades de su hijo, notas en un hijo que evade el compromiso, evade las responsabilidades, un hijo que no quiere aventurarse, ¿verdad? a formalizar una relación, un hijo indeciso. Ves un hijo que siempre le da lugar a lo que su novia, su prometida le dice, pero porque tiene miedo, ¿verdad? Y te pasan durante, no sé, esta hora 20, hora y media, te bombardean de una imagen del hombre totalmente ausente y carente de alguna virtud y de algún atributo. Uh-huh. Y sí, da risa, ¿verdad? Y te la pasas, ¿verdad? Toda la película riéndote y está muy divertida, pero yo terminé molesto porque dije, literalmente, esto es lo que hoy está de moda, ¿verdad? Es vendernos la imagen de un hombre que es inútil, de un hombre que es incompetente, un hombre que está, ¿verdad? Que es esclavo del deseo de la mujer, un hombre que no puede promover o provocar, un hombre que no puede ir y buscar algo más. Y creo que en parte eso nos muestra y es un reflejo de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y vaya, obviamente en ese momento detonó esto una conversación muy interesante de cómo cada uno habíamos percibido, ¿verdad? Hubo personas ahí en medio que estábamos viendo la película que a lo mejor no se dieron cuenta, ¿verdad? Es que nunca me di cuenta de eso.
Y creo que de manera consciente o de manera inconsciente empiezan a meternos o empezamos a ver esta idea de hombres sin atributos, de hombres sin virtudes. Y creo que eso nos puede llevar hoy a hacer una declaración, que creo que no es una locura decirla, que podemos estar viviendo en tiempos donde esa masculinidad está en crisis, ¿no? Como la hemos definido el día de hoy. Y creo que tenemos que tener cuidado, tenemos que ser como hombres conscientes, pero también como mujeres, ¿verdad? Con qué tipo de hombres hay en tu vida, qué tipo de hombre quieres, con qué tipo de hombre quieres relacionarte, ¿verdad? Y creo que es una conversación que nos involucra a ambos, como tú bien lo dijiste al principio, esto no es una guerra entre hombres y mujeres y quién es mejor para nada, somos diferentes, somos especiales, somos únicos, pero ahí en esa conversación, en eso que somos únicos como hombres, tenemos que entender y poder canalizar pues qué tipo de hombre queremos ser, ¿verdad? ¿Qué tipo de hombre estamos viendo, validando, promoviendo? Porque el día de mañana en ese hombre nos vamos a convertir. Sí, creo que es algo, como dices, lamentable que intenten precisamente hacer lo opuesto, ¿no? O sea, en vez de crear un vínculo y mostrar cómo sería una buena dinámica entre un hombre sano y una mujer sana, es para exaltar a la mujer es necesario aplastar al hombre, ¿no? Y mostrar al hombre débil e inútil. Y se crea esta idea, creo yo, esta falsa idea en la mente de las personas, de los consumidores, que a fuerzas tienes que atacar al otro, que a fuerzas es una batalla, a fuerzas es una guerra. Para que haya una mujer fuerte es necesario que esté en conflicto con un hombre débil. Y creo que esta falsa batalla viene y perjudica bastante en ese sentido, en la necesidad de querer ver un conflicto y en la necesidad de querer ver que para levantar, en este caso, después de, podríamos decir, muchísimos años de una cultura machista, no es necesario atacar y es necesario tumbar a otro cuando pues el objetivo no es crear una guerra, como decías ahorita, sino crear lazos y crear un vínculo de cómo podemos ser mejores hombres y vivir mejor esta masculinidad. Sí, totalmente. Yo creo que puedo agregar, ahorita venía a mi mente el cómo una masculinidad sana se ve como buscando que la mujer brille, ¿verdad? Se ve como buscando darle ese lugar a la mujer. Se ve como buscando que esa mujer que amas esté feliz, ¿verdad? Se sienta plena, se sienta segura. Y creo que ahí es donde tantas veces hemos visto esa narrativa, tantas veces hemos visto esa película en donde la mujer crece y brilla porque hay un hombre, ¿verdad? Que está haciéndole la vida imposible, y como también vemos tantas veces este hombre que su mujer, que su esposa, que su familia le hace la vida imposible. Y creo que parte de este episodio y de lo que queremos compartir es justo romper con esa imagen, ¿verdad? Esa no tiene por qué ser la vida real, ¿verdad? Al contrario, yo creo que un hombre que pone esos atributos, esas características, esas virtudes al servicio de los demás, tiene que ver con hacer brillar a los demás, a otros hombres, pero también a las mujeres. Sí, y creo que luego se vuelve también un entorno, un espacio peligroso, no solo para el hombre que en este caso toman como cosa menos, sino también para la mujer, ¿no? Porque al final del día termina siendo muy cómodo que el hombre tome un rol secundario. En este sentido, por ejemplo, tomando el ejemplo de la película, pues como comentas, el hombre deja que a él se le proponga el matrimonio, y para el hombre es bien fácil que alguien más tome su lugar, ¿no? Resulta bien fácil que alguien más haga ese rol masculino de dar. El problema es que el hombre lo nota como algo cómodo y termina dando un paso hacia atrás y termina cediendo ese lugar, y lo malo es que la mujer lo toma, y el problema, creo yo, es que si la mujer en un inicio toma ese rol masculino, pues no te sorprendas si durante el resto de la relación tú eres la que tiene que ejercer ese rol masculino, porque desde un inicio le cediste esa comodidad de que él no tomara su lugar, y pues el resultado es que un hombre débil continúa debilitándose cada vez más. Y creo que podemos compararlo quizás contra historias que veíamos nosotros de niños. Bien me dijiste, revísate la película de Corazón Valiente antes de este episodio. Esa es una buena película. O sea, vimos esa película y fue que quiten eso, ¿verdad? ¿Quieren ver una buena película? Busquen Braveheart, ¿verdad? Corazón Valiente con Mel Gibson, esa es una buena película. Sí, y creo que es una de las películas que nuestro papá nos ponía de pequeños.
y queremos... de que Ahorita cuestionable. No, vino a mi mente de que, bro, ¿por qué no la ha visto Santi? O sea, ya me tardé, bro. Tiene que estar viendo ahorita, lo voy a dar acorde. Ponle Braveheart. Cuando se termine le pones Gladiador. Acabando le pones El Patriota. Y para cerrar el día, Rescatando al Soldado Brian, ¿verdad? Es una... ¿Quieres masculinidad? De que apaga este podcast, vete a ver esas películas. Literal, ¿quieres una dosis intensa de masculinidad? Te acabamos de dejar, ¿verdad? Las mejores películas que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Sí, y queremos... qué bueno que me dijiste que volviera a revisitar esa película de Corazón Valiente, que nos habla acerca de este personaje mítico, ¿verdad? De William Wallace, este hombre que lucha por la libertad de Escocia. Y creo que hay varios puntos que podemos retomar de esta película. Me puse a ver un video de YouTube y como los primeros 15 videos eran de que desmintiendo Corazón Valiente. Pero bueno, el día de hoy no estamos enfocándonos en lo histórico, sino en la narrativa y en las lecciones que podemos aprender de ahí. Y creo que lo primero que podemos aprender de esta película es un hombre que tiene un compromiso. Tiene un compromiso primeramente con su padre, con su hermano, que terminan matando desde que él es pequeño. Es un hombre que muestra compromiso con su amada, con su mujer, casándose con ella. Y es un hombre que termina mostrando compromiso también con su nación. Es un hombre de compromisos, es un hombre que va y se compromete. Y al final del día se compromete al punto donde va y lucha y pelea esta guerra a favor de la libertad de Escocia. Y termina luchando esta guerra y lo quería resaltar porque creo que precisamente se conecta con el punto que hablábamos antes, ¿no? El de la libertad. Da su vida y está dispuesto a pelear esta batalla a favor de la libertad, a favor de que él como hombre, a favor de que toda su comunidad pueda seguir ejerciendo una libertad y puedan ejercer esos valores, esa libertad por encima de alguna opresión que las mantenga como menos. Y creo que es una película que nos muestra estos atributos, nos muestra el atributo de la libertad, del compromiso y de la valentía que un hombre puede llegar a tener. Sí, cuando la contrastas, por ejemplo, es una película, no sé si tú te acuerdas del año en que salió, pero probablemente tiene unos 10, 15, 20 años, ¿no? Sí. De que sacaron esa película. Y la contrastas contra las películas que sacan últimamente y literalmente pones al personaje, ¿no? En este caso a Ben Wallace y luego pones a estos tres inútiles de la película del papá de la novia y literalmente no hay punto de comparación. O sea, en cuanto a virtudes, características, decisiones y obviamente yo sé que no son... Vaya, es una película, es arte, ¿verdad? Es ficción. Pero simplemente la imagen, lo que uno ve, ¿verdad? ¿Qué diferente hubiera sido si tú y yo hubiéramos crecido, a lo mejor viendo esos ejemplos y esas películas que hoy tanto vemos, ¿no? Sin embargo, creces y conectas con ese personaje y por eso es una película que quieres volver a ver, ¿verdad? Porque despierta en ti ese sentido masculino, despierta en ti esas emociones, despierta en ti ese sentido protector y lo conecto con lo que tú decías hace ratito, el tema de la comodidad. El lugar más cómodo no siempre es el mejor lugar. El lugar para ti, para mí como hombres, el lugar más cómodo no siempre es el mejor lugar. Y quiero tocar el tema de lo que sucedió esta semana. Nos empezaron a llegar muchísimos comentarios a uno de los reels que subimos de hace 2 episodios cuando hablábamos acerca de por qué es tan peligroso ser un eterno adolescente. Y en su mayoría esos comentarios que estaban... hablando en contra, que por cierto nos encanta platicar y nos encanta el dialogar, ¿verdad? O sea, sí, gracias a los que comentaban a favor de... que vieron el episodio completo y entendían el contexto, gracias a ellos que comentaron a favor de la idea que estábamos proponiendo. Así es, la verdad es que nunca nos había pasado en ese nivel y fue muy bueno el poder ver esas dos partes. Al final de cuentas no se trata de pelearnos, simplemente de cada uno, ¿verdad? De defender o simplemente... hacer de manera externa lo que uno piensa, ¿no? Y me llamó la atención que la mayoría de los comentarios, ¿verdad? Que estaban en contra, justo estaban defendiendo esa comodidad, ¿no? Es que yo no le tengo que rendir cuentas a nadie, es que mientras que tú vivas feliz, ¿verdad? Mientras que tú vivas cómodo, mientras que si tú sientes que todo está bien, eso hazlo, ¿verdad? No dejes que nadie te diga, ¿no? Y yo me pongo a pensar, bueno, es que
tenemos que partir de darnos cuenta y saber que el lugar más cómodo no siempre es el mejor lugar. Ujú. Eso es justo de qué se trata la masculinidad, ¿verdad? De sacrificar tu comodidad. De sacrificar ese lugar más cómodo para que otro pueda tomar ese lugar cómodo, ¿verdad? Hoy me decido sentir incómodo para que mi familia se sienta cómoda. Hoy decido tomar un lugar, ¿verdad? El camino de mayor sacrificio para que justo eso, mi comunidad pueda experimentar un cierto grado de comodidad. Y lo vemos en esas historias, ¿verdad? Sí. Hay que voltear a ver las historias que vale la pena ver y promover, ¿verdad? En donde personas, de manera histórica, hay muchísimas historias también que están basadas en hechos reales de hombres que dieron su vida literalmente para la comunidad de otros. Lo vemos en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, creo que esas son las historias que fomentan esa masculinidad que hoy han querido, ¿verdad? Hay una agenda que promueve, una vez más, estas figuras de hombres alejados de esas virtudes y de esa masculinidad, ¿no? Entonces, no sé si tú quieres agregar algo en este punto. Sí, creo que simplemente para complementar, porque es algo que hemos hablado, el tema de madurez de carácter, que justamente lo tocaste en ese episodio. Como creo que es totalmente inmaduro creer que puedes aislarte, vivir tú en tu felicidad creada por ti mismo, aislado de todos, mientras que el mundo a tu alrededor se está cayendo a pedazos. Porque al final del día vives en una sociedad, al final del día, si tienes familia, el día de mañana esa familia va a estar en este mundo, van a convivir con la sociedad que tú estás conviviendo y no puedes aislarlos y no puedes crear una burbuja para siempre. Entonces, es la responsabilidad del hombre. No es que lo estés haciendo para impresionar a otros, sino simplemente estás construyendo un mejor lugar para que tú y los tuyos tengan un buen lugar para vivir el día de mañana. Sí, me hiciste acordarme de uno de los comentarios que decía, alguien ponía ahí en el reel, bueno, es que yo soy rico y si yo quiero, yo puedo ser un eterno adolescente para siempre. Y venía a mi mente, bueno, porque puedas hacer algo no significa que tienes que hacerlo, ¿verdad? Porque tengas la posibilidad o la comodidad para hacer algo no significa que eso sea lo correcto. Y justo no entendiste nada del clip, ¿verdad? O sea, es justo esa parte de salir de tu zona de confort, ¿verdad? Y queremos aterrizar de manera bien práctica este episodio y podemos ir cerrando con esto. Si tú hoy nos estás escuchando y tú quieres ejercer, tú como hombre quieres ejercer ese rol masculino, quieres ejercer esos atributos, quieres ejercer esas virtudes, ¿verdad? Quieres actuar con carácter, quieres que esas características tuyas tengan que ver, ¿verdad? Con esa masculinidad. Queremos cerrar este episodio tocando 3 puntos que creo que son bien prácticos y que puedes aterrizar y te puedes llevar de tarea, ¿verdad? Para reflexionar y crecer en ellos, ¿verdad? ¿Cómo se ve un hombre masculino? ¿Cómo se ve un hombre que ejerce, que justo pone esos atributos al servicio de los demás? Y quiero empezar yo con el primero. Y una primera característica que yo te animo a que crezcas en ella es en desarrollar la capacidad para resolver. Creo que un hombre masculino se ve como aquel que es capaz de resolver. Cuando tú y yo somos capaces de resolver problemas, en ese momento, ¿verdad? El resolver problemas, lo que estamos haciendo es proteger los nuestros. Siempre que un hombre levanta la mano y no le saca la vuelta en medio de la crisis y en medio de los problemas a resolver, lo que está haciendo es proteger a los tuyos. Y cuando somos capaces justo de eso, de resolver, estamos transmitiendo confianza, ¿verdad? Estamos transmitiéndole a nuestra gente que cuentan con nosotros. A lo mejor en un principio no sabes cómo hacerlo y hemos hablado acerca de esto antes en este podcast. A lo mejor no sé cómo hacerlo, pero voy a buscar la manera de hacerlo, ¿verdad? Voy a preguntarle al experto, pero voy a ponerme en la línea, no voy a descansar, ¿verdad? No me voy a achicar, no me voy a esconder, no, al contrario, ¿verdad? Yo quiero resolver y creo que eso causa una buena impresión, creo que eso trae confianza, creo que eso trae certidumbre. Al final del día, los tiempos de crisis van a llegar y en ese momento tu carácter, en ese momento tú vas a ser probado. Y cuando llegan los momentos de crisis, tú vas a escoger entre tu comodidad y la comodidad de los tuyos. Y ahí es donde, una vez más, el ser masculino tiene que ver con poner esos atributos al servicio de los demás. Voy a sacrificar mi comodidad en medio de esta crisis, voy a sacrificar el que yo me sienta bien para que otros se sientan bien, para que mi familia, para que mi esposa, para que mis hijos, ¿verdad? Voy a resolver por ellos, aunque eso signifique el yo tener que sentirme incómodo, yo tenga que sacrificarme. Creo que eso habla de un hombre que está haciendo uso de su masculinidad.
Sí, totalmente. Creo que algo que es reflejo de un hombre que ha madurado es que tiene esa, dentro de sus características está el poder resolver. Es creo yo el primer paso para poder inclusive pensar en independizarte de tus papás, el emprender una nueva familia, el casarte, el conseguir pareja. Simplemente el saber que tú estás ahí para resolver y que tener esa mentalidad de que si no lo resuelves tú, nadie más lo va a resolver por ti. Y si quieres vamos al segundo. Así es, el segundo tiene que ver con ser productivo, el segundo tiene que ver con esa capacidad que tú y yo tenemos que desarrollar de dar fruto. ¿Y cómo traducimos eso el día de hoy en lo práctico? Hay una frase que me encanta justo ahí en la película de Braveheart, cuando esto sucede al principio de la película, y es cuando el papá, ¿verdad? Y el hermano mayor van a la guerra, ¿verdad? Van a defender a su país. Y Ben Wallace en este momento es un niño, literalmente, y le insiste, ¿verdad? Una y otra vez a su papá de que, ¿sabes qué? Yo quiero ir a pelear, ¿verdad? Llévame contigo. Y el papá le dice, yo sé que puedes pelear, pero piensa en esto, es el ingenio el que nos hace hombres, ¿verdad? Y puedes ver esta imagen completa, ¿verdad? Del papá dando una lección, ¿verdad? No es solamente el pelear, el ir a la guerra lo que te hace hombre y lo que te define, sino tu ingenio. Y yo quiero conectar eso con este punto porque se requiere ingenio para ser productivo. Se requiere ingenio para poder aterrizar los dones y los talentos con los que tú naciste y traducirlos en dinero, traducirlos en ir y agregarle valor a alguien, el ir y agregarle valor a una empresa, a una organización, a un nicho, a un mercado, y que eso se traduzca en dinero, eso se traduzca en un valor económico. Al final del día todos tenemos que comer, necesitamos que comer, necesitamos un techo, tenemos necesidades que cumplir, todos tenemos sueños, ¿verdad? De lo que queremos construir, ahora sí hablando en temas económicos y materiales, y para eso se requiere ingenio, ¿verdad? Y es muy fácil para ti y para mí como hombres, una vez más, tomar esta postura, y a mí me sigue sorprendiendo el día de hoy escuchar historias que me parecen trágicas de hombres que simplemente, oye, es que a él no le gusta trabajar, ¿verdad? Simplemente en la etapa, ¿verdad? En la que hoy yo estoy, que me toca ver amigos y conocidos que ya están casados, no, pues su esposa es la que sale a trabajar porque a él no le gusta, ¿verdad? Simplemente o está desanimado o está deprimido porque le fue mal en un negocio, ¿verdad? O porque emprendió y fracasó. Y eso es parte de los golpes de la vida. Y tenemos que poder levantarnos como hombres masculinos, como hombres que amen trabajar, que amen ser productivos, que amen ser eficientes, ¿verdad? Efectivos en lo que hacemos. Y se requiere ingenio, ¿verdad? Se requiere ser inteligente, se requiere estudiar, se requiere hacer las preguntas importantes, tener los contactos necesarios. Y creo que es una característica, y tenemos que tener cuidado una vez más de no caer en a lo mejor la imagen que hoy más que nunca se promueve de hombres que no quieren trabajar, ¿verdad? De hombres que simplemente toman la salida fácil. No, vamos a superarnos, ¿verdad? Vamos a salir de la zona de confort y vamos a romper esos límites y vamos a ir más allá, a tener mejores sueños, mejores expectativas, pues para salir adelante y el día de mañana no solamente pensando en nosotros, sino en nuestras familias. Sí, creo que algo que hemos hablado es que todo hombre necesita algo por lo que trabajar. Y no solamente necesitas algo por lo que trabajar, sino tienes que trabajar por ello. Una vez que encuentras ese algo por lo que trabajar, tienes que trabajar incansablemente por ello el resto de tu vida, ¿no? Creo que todo parte desde esta perspectiva de qué es el trabajo. ¿El trabajo acaso es bueno? ¿El trabajo es malo? Y creo que lo que informa nuestra mente acerca de estas respuestas acerca del trabajo termina jugando un papel sumamente importante al final del día, nuestra actitud y nuestra relación que tengamos con el trabajo. Entonces, creo que el que podamos darle respuesta a estas preguntas acerca del trabajo, acerca de cómo nos relacionamos con él, termina siendo clave para cada uno de nosotros. Creo que es necesario tener esa ética de trabajo bien definida, porque al final del día, a menos de que a lo mejor sea una excepción de la sociedad, todos vamos a tener que trabajar por el resto de nuestra vida, ¿verdad? Quizás va a haber un día donde te retires del trabajo donde estás, pero te diría, algo tienes que hacer después de eso. No puedes retirarte de tu trabajo y también retirarte de la vida y retirarte de tus relaciones. Algo tienes que hacer
aun cuando cruces esa edad del retiro laboral, necesitas algo en lo que puedas empeñarte, en lo que puedas esforzarte y en lo que puedas trabajar el resto de tu día. Y así, no sé si quieres agregar algo. Simplemente el cómo también la gente puede percibir eso de ti. O sea, creo que si tú estás soltero, por ejemplo, y tú anhelas el día de mañana entrar en una relación o conocer a alguien, lo importante que es, a lo mejor tú te consideras como la persona más trabajadora, pero si la gente que te rodea no lo percibe, y no estoy hablando acerca de querer impresionar a los demás con alguien que no eres, pero simplemente llevarte y reflexionar en eso, ¿verdad? ¿Qué tanto la gente percibe que yo soy un hombre trabajador? ¿Qué tanto la gente percibe a mi alrededor que justo tengo ese ingenio, ¿verdad? Que he trabajado en desarrollar esa capacidad de hacer que cosas sucedan, ¿verdad? De salir de mi zona de confort y no quedarme simplemente, bueno, fue mi primer trabajo y fue mi primer sueldo y pues ahí me quedo el resto de mi vida. Y no estoy diciendo que eso está malo, ¿verdad? No te estoy juzgando si ese es tu caso, pero simplemente el despertar un hambre de más, ¿verdad? Y creo que eso la gente lo percibe. Creo que para la mujer eso es algo valioso. El poder ver en ti que eres un hombre trabajador. Porque en la vida, como mencionaba hace rato, en la vida va a haber momentos donde a lo mejor, oye, ese negocio que un día fue exitoso, el mercado cambió, cosas pasaron, se vino una pandemia, te viniste abajo, ¿verdad? Y no por eso te va a dejar tu mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque confía en ti, porque sabe que eres un hombre que va a volver a construir, un hombre que va a sacar las cosas adelante. Y creo que eso es algo que transmitimos tú y yo, ¿verdad? Y tiene que ver una vez más con esa masculinidad, con esas virtudes y esos atributos de dar certeza de que pase lo que pase, en mí vas a encontrar siempre un hombre trabajador. En mí vas a encontrar siempre un hombre echado para adelante. Y aunque esté negra la situación y aunque estemos en medio de una tormenta o un desierto, yo me voy a seguir levantando todos los días con ánimo o sin ánimo, ¿verdad? Porque no somos esclavos de nuestras emociones, al contrario, ¿verdad? Tomamos ese camino de mayor sacrificio y con ganas o sin ganas yo voy a salir a trabajar para que mi familia pueda experimentar una cierta comodidad, para poderles dar oportunidades, poner un techo sobre su cabeza, alimento en la mesa. Creo que es una virtud que la gente que nos rodea, podemos beneficiarlos aún mucho más de lo que nos imaginamos con el fruto de nuestro trabajo. Sí, y justo, digo, iba a preguntártelo, pero creo que ya lo resolviste. El cómo ha dividido estas semanas que, pues, Cordy acaba de dar a luz por instrucción médica, pues no puede salir tantos días, pero pues no es momento para que tú te achiques, ¿verdad? Al contrario, pues es momento de mostrar toda esa respuesta que ya acabas de compartir, ¿verdad? Sí, así es. Y una vez más, priorizas la comodidad de tu familia, ¿verdad? Llegamos del hospital, yo me quedé, prácticamente tuve la gran fortuna de poderme quedar las 3 noches en el hospital. No me sentía yo de que cómo voy a dejar a Cordy durmiendo en el hospital y yo irme a la casa, no, me quedé ahí. Y el día que regresamos, ese día, o sea, regresamos en la tarde-noche y a las 4 de la mañana del siguiente día yo estaba tomando un vuelo para salir y a un viaje de trabajo y pues es parte de, o sea, vas todo desvelado y llegamos ese llegamos en la casa y pues el bebé también llegando, adaptándose y pues no dormimos nada y yo al siguiente día estaba tomando un vuelo y regresé 2 días después y pues a la semana siguiente hay que darle, ¿verdad? Y obviamente se trata de encontrar un espacio para priorizar a la familia, pero por otra parte uno tiene que trabajar, ¿verdad? Y creo que eso lo valora la familia. Creo que eso el día de mañana son historias valiosas que Santiago un día va a escuchar, ¿verdad? Uh-huh. Y es parte también de escuchar el amor de tu papá saliendo a trabajar por ti, ¿verdad? Para cubrir tus necesidades. Y creo que son cosas que uno tiene que decidir. Si fue incómodo, completamente incómodo, ¿verdad? O sea, te cansas, pero al final de cuentas tomas la mejor actitud, ¿verdad? O sea, por otro lado, mi esposa estuvo cargando 9 meses un bebé, ¿verdad? Y viene de tener una cirugía y está ella y tomo este minuto para felicitarla, ¿verdad? Y a todas las mamás que están allí, porque no solamente se trata de los 9 meses o el parto, sino todo el trabajo que viene después, ¿verdad? Y creo que uno tiene que corresponder por amor a tu familia y te pones en situaciones aún incómodas para darles lo mejor, ¿no? Sí, y creo que es darle esa seguridad que en esos momentos de mayor... vaya, que más están enfocadas en su salud, en el bebé, pues esa confianza de que cuentan contigo como hombre de la casa, ¿verdad? Así es, y que vas a hacer todo lo que está en tus manos y fuera de ellas para resolver las cosas. Así es, y me gustaría cerrar con un tercer punto, así como todo hombre necesita algo por lo que trabajar, también todo hombre necesita algo por lo que luchar,
Y no solamente necesitas algo por lo que luchar, sino tienes que luchar por ello. De tal manera que es necesario que el hombre tenga la capacidad de resolver, la necesidad de producir, la capacidad de producir, pero también la capacidad de ser fuerte y demostrar esa firmeza ante las adversidades de la vida. Creo que al final del día, como decíamos ahorita, uno trabaja toda su vida. Esperamos que durante ese trabajo puedas administrar bien tus bienes, puedas administrar bien tus recursos, puedas generar algún tipo, por más pequeña o grande que sea, generar alguna riqueza. Pero tienes que saber que eso que produzcas, que el fruto de tu trabajo tiene que ser utilizado para algo. Y tienes que utilizar tus recursos para luchar las peleas correctas, para luchar las batallas correctas, para dejar ese granito de arena en tu familia, en la sociedad y en el mundo, con el cual agarres una causa y esa causa luches por ella con todo lo que tienes, iniciando, como decíamos ahorita, por tu familia y expandiéndose hacia los círculos de afuera. Sí, y creo que esa fortaleza es una fortaleza interna, es una fortaleza emocional, es una fortaleza mental, pero también es una fortaleza que va aún más allá de tu apariencia física, sino una vez más de lo que la gente percibe de ti, ¿verdad? Y yo los animo, siguiendo con el ejemplo de la película, si tuvieras que ir a la guerra y tuviera que defenderte Ben Wallace o el inútil del novio de la película de la que hemos hablado el día de hoy, ¿a quién prefieres? ¿Verdad? Dame a Ben Wallace toda la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque te transmite algo, ¿verdad? Más allá de su apariencia física, ¿verdad? Hay algo en él que tú percibes. Y creo que podemos ir cerrando este episodio. Simplemente yo quiero animarte a que tomes algo en cuenta. A lo mejor esto es para ti, a lo mejor no es para ti, pero simplemente que tomes en cuenta quién te da ese input de masculinidad a tu vida. ¿De dónde encuentras ese ejemplo, esa referencia de cómo se ve un hombre realmente masculino? ¿Cómo se ve una masculinidad sana? Y creo que a veces, y nos ha tocado aconsejar y estar cerca de jóvenes, de hombres que por diferentes circunstancias de la vida crecieron sin tener una figura paterna o crecieron sin tener un papá presente o un papá que justo esto les diera input de masculinidad a su vida. Y casi siempre, no quiero generalizar, pero hay ocasiones en donde cuando no hay una figura paterna presente, pues la mamá entra al quite, ¿verdad? Y la mamá entra y felicidades y celebramos la vida de esas mujeres, ¿verdad? Que entran y cumplen un doble rol, ¿verdad? Y muchas veces estos jóvenes o estos adolescentes crecen sin una figura paterna y reciben solamente el input de a lo mejor de su mamá o de su abuela, a lo mejor de tus hermanas. Y no es culpa de nadie, o sea, no se trata de encontrar un culpable, pero hay una carencia de ese input de masculinidad. Entonces, a lo mejor tienes o has pasado mucho más años cerca de ese lado femenino y cerca de ese lado, ¿verdad? Porque has tenido ese contacto, quien te ha llevado a crecer y a madurar es la mujer. Y una vez más, insisto, porque no quiero que saquen este comentario de contexto, nadie tiene la culpa y no está mal. Sin embargo, como hombre tienes que tener cuidado de no perder el input masculino, ¿verdad? Porque te puedes topar a lo mejor en una situación en donde de manera inconsciente tienes más presente rasgos femeninos, ¿verdad? Por la situación que te ha tocado vivir y abrazas de manera inconsciente, ¿verdad? O la gente percibe en ti esos rasgos femeninos. Y creo que ahí es donde tú tienes que simplemente estar cerca y rodearte, escoger esas relaciones de poder de hombres sanos, de una figura paterna. A lo mejor es tu abuelo, a lo mejor es algún tío, a lo mejor es en tu comunidad, ¿verdad? A alguien que veas que ejerce un liderazgo sano, un pastor, ¿verdad? A alguien que tenga cerca de ti, que sea mayor que tú, que sea más experimentado que tú, con el que puedas recibir ese input de masculinidad. Y creo que eso te puede llevar a darte cuenta que a lo mejor hay rasgos que tienes que cambiar o que tienes que madurar, en los que tienes que crecer, ¿verdad? Y simplemente el tener esa conexión que a lo mejor, ¿verdad?, ha estado carente por las situaciones y circunstancias de la vida. Y creo que eso puede ayudarte a madurar muchísimo. Y eso te puede llevar a que la gente pueda percibir y que tú puedas crecer en tu carácter con esas características, ¿verdad?, de hombres que viven una masculinidad sana. Y ojo, creo que hay tanto valor en mujeres, ¿verdad?, estando presentes en nuestra vida, pero somos diferentes, ¿verdad? Y dentro de esas diferencias hay cosas únicas que la mujer puede darnos, como nuestra madre, pero también hay cosas únicas, ¿verdad?, que nuestro papá o que esa figura paterna puede sumar a nuestro carácter, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de comportarnos, de decidir, de hablar, de caminar. Y creo que ahí es donde
Yo simplemente quiero cerrar conectando esto, animándote a que nunca dejes de tener un input sano de hombres que fortalezcan tu masculinidad, que fortalezcan esos atributos en ti, que tú puedas tomar como referencia, ¿verdad? Que tú quieras imitar y quieras modelar. Y creo que eso es algo sano que todos necesitamos aún. En nuestro caso, por ejemplo, que tenemos un papá presente, creo que ha sido también sumamente valioso el rodearnos de otros hombres, ¿verdad? Diferentes edades, contextos, características, culturas, porque suman a una masculinidad integral, ¿verdad? Para poder pues, vivir todo lo que hemos dicho el día de hoy. Sí, creo que es fundamental y bien, hemos dicho varios puntos que quizás los escuchas y pues parecen imposibles. ¿Cómo es posible que esperes eso de un hombre? Pero precisamente el tener esas relaciones que te agregan valor hace posible llevar esta carga en el buen sentido de la palabra de ser hombre, ser masculino, tomar la responsabilidad y poder ejercer tu papel como hombre en la sociedad. Creo que podemos ir cerrando el día de hoy. Queremos agradecerles por acompañarnos en este episodio. Quiero invitarte a que si te ha gustado este episodio le des me gusta. Si te ha gustado este contenido estas últimas semanas, dale suscribirte al canal para poder estar en contacto, para que te lleguen notificaciones cuando salga el nuevo episodio. Y bueno, nos encantaría estar en contacto ya sea en los comentarios o por medio de algún mensaje. Estamos ahí al pendiente de escucharlos, de conectar con ustedes y seguir esta conversación. Así es, gracias por ser parte y nos vemos en el siguiente episodio.